Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González y bueno, pues hoy te doy la bienvenida a este espacio donde estaremos hablando de un tema por demás interesante, los derechos humanos de las personas en Nuevo León. Para ello, bueno, pues me acompaña la experta en el tema, la doctora Olga Susana Méndez Arellano. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León y forma parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Me da muchísimo gusto, doctora, tenerla personalmente a usted en este programa porque hay tantas dudas, hay tanto que queremos conocer, que queremos saber, que queremos adentrarnos en este tema sobre los derechos humanos de las personas aquí en Nuevo León. Bienvenida. Muchas gracias, Cora. Encantada de que nos des este espacio que es muy importante para la Comisión, para dar a conocer lo que hacemos en materia de derechos humanos. En teoría, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones en el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Por eso está conmigo la doctora Olga Susana Méndez. En sus palabras, doctora, como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que todas las personas tenemos, todas las mujeres, a vivir sin violencia, los derechos de las niñas y los niños al acceso a la educación, al interés superior, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la seguridad jurídica, a que todas las autoridades nos atiendan y cumplan con las obligaciones que las leyes les otorgan, al derecho a la información también es nuestro derecho, pues el derecho de petición, tenemos derecho a pedir a todas las autoridades información, tenemos derecho a solicitar el estado de trámite de cualquier asunto que tengamos ante las autoridades estatales o municipales y las autoridades están obligadas a darnos una respuesta. Y esa respuesta siempre tiene que estar acompañada de un fundamento legal, Cora. Muchas veces no nos queda claro, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos que tenemos como ciudadanos, en este caso hablando de las personas que habitamos aquí en Nuevo León? ¿Cuáles serían esos 5 derechos humanos más importantes? Nosotros creemos que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho, ahorita estamos en un tema del agua, el derecho al agua, al mínimo indispensable. Eso, qué increíble. Estamos hablando del derecho, o sea, de lo básico, esencial para vivir. Para vivir, o sea, y todos los derechos, Cora, van relacionados. Si se quiere violentar o si se violenta un derecho, existe el riesgo de violentar otro, o sea, por eso todos son fundamentales, todos son importantes, todos son esenciales. Entonces, por supuesto hay derechos que van a ciertos grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, el derecho a la accesibilidad, el derecho al trabajo, el derecho, por supuesto, que debiéramos tener nosotros en la Comisión Estatal como uno de los derechos prioritarios, el derecho a la salud. Ninguna persona se tendría que quejar por falta de medicamento, por la atención de un especialista, por la atención de un tratamiento específico a cada una de sus enfermedades. Es decir, lo que estamos buscando promover en la Comisión Estatal este derecho para que todas las personas que tengan algún problema de salud o que no les surten sus medicamentos presenten su queja en la Comisión Estatal. Es que eso es el derecho simplemente a vivir, o sea, a tu vida, eso es, pues sí, es algo esencial. Y muchas veces no sabemos a dónde, a quién recurrir, la desesperación, la impotencia a veces nos nubla, la razón, el pensamiento. Y qué interesante hoy es que pues la doctora Olga Susana Méndez nos va a asesorar cómo, dónde, a qué número se marca, a dónde hay que ir, qué hay que hacer y si verdaderamente después de ejercer esta pues denuncia, por así decirlo, se cumple, se revierte alguna decisión, algo que esté sucediendo en contra de los derechos humanos de cualquier persona. Así es, Coran. Una vez que presentan, pueden las personas acudir a la comisión con cualquier duda en cualquier tema. Actualmente vemos, por ejemplo, que las personas adultas mayores son víctimas de maltrato por la propia familia. A veces tienen los familiares, se quedan con la pensión, con la tarjeta, no les permiten incluso tener privacidad o visitas, un solo hijo se queda con el adulto, la persona mayor,
Entonces pueden acudir a la comisión las personas mayores, pueden llamar por teléfono y pedir una orientación jurídica. Los temas de pensión alimenticia, que parece ser no es competencia de la comisión, pueden hablar y nosotros canalizarlos a una autoridad específica que los va a apoyar en los temas de salud, que es un tema donde la comisión recibe y canaliza a diversas instituciones. Incluso ha habido ocasiones en el tema de salud donde se soluciona el asunto antes de presentar una queja, porque hay asuntos, existen temas que son competencia de la comisión. Cuando una autoridad les niega un servicio, cuando una autoridad no les da un buen servicio, se puede presentar la queja o que se les niega el medicamento, por ejemplo. Ok. Estos son solamente algunos motivos por los cuales las personas deberíamos de acudir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero sin lugar a dudas hay más. Hay tipos de hechos violatorios también de autoridades, están incrementándose las quejas ante la comisión, estaremos hablando de esto y pues cuáles son las autoridades también con mayor número de quejas y muchas cosas más. Hoy con la doctora Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Nuevo León. Vamos a hacer una pausa, doctora, y regresamos con más información aquí en Estas Confidencias. Quédate con nosotros. Yo soy Coranelda González, estás en Génesis 98.1, ya volvemos. Estamos ya de regreso con más de Estas Confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y hoy estamos hablando sobre los derechos humanos de las personas aquí en Nuevo León. Estamos hablando específicamente hoy del caso de Nuevo León, donde platicaba yo con la doctora Olga Susana Méndez, que ella es presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues sin duda una de las problemáticas o de los retos que enfrenta la comisión también, son muchos los retos y es mucha la gente que presenta pues sus denuncias, sus quejas en búsqueda de un respaldo a sus derechos humanos. Pero hay en Nuevo León un caso muy importante que es el que ocupa el primer lugar, que es el tránsito de migrantes. Y es que Nuevo León no solo es tránsito de migrantes, sino que ya se quedan aquí en Nuevo León. ¿Cómo está actuando doctora, precisamente la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Nuevo León ante los migrantes y sus derechos humanos? Mira, Cora, partiendo de que la obligación de todas las autoridades en el Estado es pues de prevenir la violación a derechos humanos y también de actuar cuando hay violación a derechos humanos, la Comisión hace constantes visitas a la estación migratoria de aquí y hemos recabado, pues hemos atendido a más de 1,100 personas, hemos enviado quejas a la Comisión Nacional porque este es un tema de autoridad federal, pero que no se puede desatender. Hemos acudido cuando se encuentran los migrantes, tanto en las centrales de autobuses, en las casas del migrante. Hay gente muy solidaria en Nuevo León, que son, por ejemplo, Casa Indy, Casa Nicolás, Casa Monarca, que les dan asilo, pero que la comisión también actúa en recabar la queja porque las personas migrantes sufren diversas violaciones en todo el tránsito y, por supuesto, de autoridades federales, pero también de autoridades locales. Entonces, se recaba la queja que corresponde a autoridades locales en la Comisión Estatal y cuando corresponde a autoridades federales se remite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que es una de las problemáticas mayores, ¿verdad? Los derechos humanos son universales e inalineables. ¿A qué se refieren con ello? Pues que todas las personas tenemos los mismos derechos, no podemos ceder estos derechos, no puede una autoridad dejar de observar el cumplimiento de que todas las personas son iguales, no se puede discriminar, es un problema que tenemos en nuestra entidad con altos índices de discriminación y que es un reto para la Comisión promover los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, en condiciones de incluir, en respetar los derechos de otras personas. Esto es uno de los grandes retos de la Comisión, de que todas las personas sepan de que todos tenemos nuestros derechos, pero que hay que respetar los derechos de las otras personas. Solo así podemos transitar a una sociedad más justa, Cora. Tenemos que promoverlo todos. Precisamente es una invitación a todas las personas a que cuando queramos de hablar de derechos humanos o de respetarlos, tenemos que empezar por respetar el derecho que tienen los demás, por supuesto invitar al diálogo y a la conciliación antes de un enfrentamiento, porque ahí es cuando empieza también la violación
a los derechos humanos. O sea, si no denunciamos, si la autoridad no nos escucha, pero primero respetar los derechos como sociedad que le corresponden a otra persona. Es correcto. Por eso los derechos humanos incluyen también tanto derechos como obligaciones. ¿Cuáles serían estas obligaciones? Nuestras obligaciones, primera, es respetar el derecho de otra persona. Todas las personas estamos obligados a denunciar si es que vemos que hay la comisión de algún delito, abuso, ya sea por parte de alguna autoridad o sea por parte de alguna persona. Esto puede salvar la vida. En nuestra entidad tenemos un problema grave, que es la violencia contra las mujeres. Tenemos los primeros lugares en violencia familiar, y a veces no corresponde la llamada que hacen al 911 con las denuncias. Falta fomentar la cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad de nuestra entidad, no normalizar la violencia. Las mujeres tienen que saber que ante cualquier situación están protegidas, se pueden pedirse medidas de protección. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos las puede acompañar a solicitar y a presentar su denuncia ante la Fiscalía y a solicitar estas medidas de protección. Entonces, es un tema que tiene mucho que ver con el respeto a los demás, un llamado a todas las personas a que cuando tengan este problema de violencia, las mujeres sufren diversos tipos de violencia, tanto la violencia física en casa como el acoso en el transporte. Somos los primeros lugares también en el delito de violación. Sí, y diario. Y diario. Y entonces hay que fomentar pues que exista la luminaria con los alcaldes. En la Comisión Estatal tiene una cartografía, Cora, donde del 2017 a la fecha se presentan los casos de muertes violentas de mujeres. Estos casos, si tú entras a la página de la Comisión, el micrositio de mujeres, te puede llevar a colonias específicas. Lo que ha hecho la Comisión es llevarlo a los alcaldes y decirle al alcalde, oye, vigila las medidas de protección. Una luminaria puede salvar a una mujer de un delito de violación. Pero si esa mujer no denuncia, es imposible tener esa información. Entonces es importantísimo denunciar, y el lugar entonces correcto también puede ser uno de ellos, es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y a su vez, canalizan esta información con los alcaldes o con las autoridades que requieran tener esta información para evitar o tratar de minimizar a lo mejor este tipo de sucesos aquí en Nuevo León. Así es, Cora. Ayudamos en la presentación de la denuncia. Tenemos un convenio con la Fiscalía y un módulo de denuncia en la propia comisión. Esto puede ser más rápido y más efectivo para hacer ese puente. Vamos antes a la pausa, pero nada más que sepan las mujeres también que están escuchando, aprovechando esta situación, porque pues Nuevo León ocupa uno de los primeros lugares en la violencia contra la mujer, y de todo tipo, desgraciadamente, desde la verbal, la física, la económica, de todo tipo. ¿Dónde pueden asistir? ¿A dónde pueden acudir? ¿Cuál es la información? Pueden acudir a Cuauhtémoc 335 en el centro. Pueden tan solo llamar al 81 83 45 86 44 86 45, y otro es 83 42 42 60 y 81 83 44 91 99. Pueden buscar la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, o bien CDHNL, y ahí presentar la queja, o tan solo hablar por teléfono. No es necesario que acudan. Si alguna persona tiene una situación grave, los visitadores se pueden trasladar a su casa. Aquí lo que queremos es buscar la cercanía con las personas para que no tengan miedo en presentar una queja o alguna denuncia. La comisión les puede acompañar en todo este proceso. En todo el proceso. La atención es inmediata. La atención es inmediata. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre los derechos humanos de las personas aquí en Nuevo León, en Confidencias, en Génesis 98.1. Está conmigo la doctora Olga Susana Méndez, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias, hablando sobre los derechos humanos de las personas en Nuevo León, con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Olga Susana Méndez. Y doctora, platicábamos ahorita mucho fuera del aire, es que son demasiadas las problemáticas, las situaciones, las denuncias, el cómo también después de la pandemia
Se han incrementado los problemas a través de muchas situaciones y circunstancias también de salud mental, de salud emocional. Desde su punto de vista, doctora, ¿cuáles son los problemas más grandes que está enfrentando Nuevo León en materia de derechos humanos? Pues uno de los problemas más graves, Cora, es el tema de las que enfrentan las familias de las personas desaparecidas. Hemos encontrado en la comisión, tenemos un acercamiento con más de 5 colectivos. Entre algunas madres de familia se encuentran buscando a 1 o 2 de sus hijos, que es inimaginable el dolor que sufren estas madres de familia y los familiares de las personas desaparecidas. Tenemos un tema de la violencia contra las mujeres que ya hemos mencionado, el tema de migrantes. El tema de discapacidad, las personas con discapacidad pues tienen un problema de accesibilidad. Algunas personas, por ejemplo, en el metro, pues tienen que buscar ayuda para poder subir las escaleras o esperar a que alguien responda a ese botón para que puedan bajar por ellos. Muchos de los usuarios son los que los ayudan a subir y esto es un problema que hay que darle pues la garantía de su derecho a la accesibilidad a las personas. Tenemos un problema en educación, donde también, por cierto, se subieron las quejas por diversas cuestiones relacionadas a veces por acoso, a veces por la situación del cabello, por el pago de las cuotas, que no debe ser un tema para acceder porque se viola el derecho del acceso a la educación de las niñas y o sea, niños. En el caso de la educación hay violación de derechos como por ejemplo en escuelas privadas. Si una familia ahorita cuestión de la pandemia ha venido retrasando sus pagos o no hace el pago correspondiente a 1 o 2 mensualidades, los niños deben de tener acceso de todas maneras a la educación, no se les puede prohibir la entrada. Yo creo que aquí, fíjate, Cora, esa es una pregunta muy importante porque definitivamente el tema de la educación es un tema de derechos humanos y aquí el llamado es a que los padres se acerquen a la comisión para poder entablar un diálogo con la Secretaría de Educación, que es el conducto específico en el tema de la educación privada, pero también un llamado en las escuelas. Después de la pandemia todos cambiamos y cambió en el tema que muchas de las niñas y los niños tienen una afectación a su salud mental y aunado a que no les permiten continuar con sus estudios, yo creo que es un tema de humanidad, de solidaridad, a esperar en algún momento a que los padres puedan el mayor tiempo posible o colocarlos o buscar para dónde colocarlos en una institución pública y que al niño o a la niña no se le niegue el acceso a las escuelas. Muy bien, en cuanto que estamos hablando de lo básico, ¿verdad? ¿Algún ejemplo en cuanto a la salud también, por ejemplo, doctora? En el tema de salud hemos trabajado, antes de que llegue a queja, muchas de las personas, pues es un tema a nivel nacional, el tema de salud. Antes se contaba con el Seguro Popular, muchas personas ya no cuentan con esto y a veces acuden a la comisión porque se les niega o no tienen el dinero suficiente para pagar la cuenta. Tienen que buscar, primero, todas las instituciones tienen que salvaguardar el órgano, la vida de las personas. Y en el tema hemos hecho una muy buena relación, por ejemplo, en hospitales públicos con el hospital universitario, que muchas veces nos ha bajado la cuenta de algunas personas que han presentado su queja o han solicitado el apoyo de la comisión. Tienen que ir a la comisión. Es que estamos hablando, de la vida. Y hay personas que hoy día la condición después de la pandemia cambió. Dieron de baja a todos sus empleados, se quedan sin seguro. Hay personas que trabajan de forma independiente y que no tienen acceso a una póliza de gastos médicos mayores. Ese tipo de personas debe acudir a la comisión, buscar el apoyo, pero todos tenemos el derecho a la salud. Así es. Correcto. Y a ser atendidos aunque no tengan IMSS, por ejemplo. Todas las instituciones están obligadas a salvaguardar la vida de las personas y ya no puede negarse porque es hospital privado, si ocurrió ahí o está enfrente, se tiene que salvaguardar la vida. Y ya después vemos el trámite que hay que seguir para poder cubrir los gastos, porque por supuesto también los hospitales tienen derecho a que se les pague, pero todos tenemos obligaciones y sobre todo en las instituciones
de salud pública. Antes de irnos a la pausa, tenemos un minutito en breve, doctora. En trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son de las situaciones que más se presentan en torno a los derechos humanos de las personas que están laborando? En materia laboral, Cora, lo que hacemos es orientar a las personas, a veces por un despido injustificado, por algunas situaciones, por ejemplo, en el tema de contratación de mujeres embarazadas, todavía se sigue teniendo este tipo de problema. Lo que hacemos es orientarlos a dónde acudir o cómo resolver esta problemática, porque las personas tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho al pago de horas extras, los orientamos para dónde poder acudir, o muchas veces hacemos alguna intervención, pero dando a conocer sus derechos. Cuando se trata de instituciones públicas, hacemos una gestión para conciliar estos derechos, pero en instituciones privadas orientamos a las personas. ¿Y qué pasa si una empresa viola los derechos humanos de una persona que está laborando con ellos? Ahí lo que hay que acudir es ante los tribunales. Lamentablemente la Comisión no tiene competencia en materia laboral, pero sí puede orientar a las personas. Canalizar a las para personas. Canalizarlas, o con un defensor público. Tenemos un convenio con nuestro Instituto de Defensoría Pública, o a canalizar las instituciones que se dediquen a la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces pueden acudir a la comisión a presentar su queja y se les va a orientar o canalizar ante una institución. Siempre va a haber un apoyo por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para ti, para aquella persona que tú conozcas, para cualquier familiar. Siempre, así como lo estamos mencionando ahorita, van a estar abiertas sus puertas. Las personas con discapacidad que sufren mucha discriminación también y falta de apoyo también deben acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más de este tema. Estamos en vivo en Confidencias a través de Génesis 98.1. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias, hoy hablando sobre los derechos humanos de las personas en Nuevo León, y bueno, me acompaña la doctora Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Nuevo León. Doctora, ¿cuáles serían las principales quejas de la población que acude a la comisión? Bueno, por parte de las autoridades, ya cuando existe una presunta violación a derechos humanos, pues tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública, que incluso se ha incrementado el número de quejas hasta en el 73%. En este año tenemos 485 expedientes contra 279 del 2021. También tenemos a la Fiscalía General de Justicia por un tema de las personas consideran que a veces se tarda en la integración de las carpetas de investigación. Tenemos también quejas que se han incrementado, por ejemplo, en agua y drenaje con el tema del agua, se incrementó notoriamente el número de quejas y tenemos actualmente 79 expedientes. Por supuesto, como canalizamos también a las personas al Instituto de Defensoría Pública, y hay algunas personas que consideran que también hay cierto retraso en la defensa o que no se está atendiendo, se incrementaron también las quejas en el Instituto de Defensoría Pública. Incluso, ¿y cómo funciona? O sea, es decir, entre más quejas tenga un asunto, ¿lo atienden más rápido? O sea, si es más grave, más fuerte, tiene 1500, hay que rápido corre y atiende porque son muchas las denuncias. Son muchas quejas. Lo que hacemos es, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública, pues hay un problema grave aquí que por supuesto se refleja, ¿verdad? Que es la detención ilegal y arbitraria, que por supuesto que eso es lo que se quejan las personas. Lo hemos hablado ya con el secretario, que tiene muy buena disposición de atender estos temas, incluso también lo hemos hablado con la Fiscalía, y cuando se presenta la queja ante la comisión, se hace este tipo de acercamiento con la autoridad para lograr una solución inmediata antes de llegar a una recomendación. Lo que queremos es que se concilie o que se resuelva inmediatamente estos temas. Por supuesto, también aquí hay quejas del sistema penitenciario, que esas generalmente también se resuelven durante el trámite, o sea, no hay una recomendación, no llegamos a ese nivel, porque cuando ya llegas a la recomendación, Cora, es que no hubo un diálogo, que la autoridad se negó a tener ese diálogo y resolverlo de la mejor manera, más rápido y
más efectivo. Que lleguen, ¿verdad?, a un punto de acuerdo. Ahora, hay algunas quejas que, por ejemplo, que es una violación grave a derechos humanos que no permite la conciliación, es una recomendación directa. El caso, por ejemplo, de los indígenas potosinos que se ejecutaron extrajudicialmente y que esa fue una recomendación por violaciones graves a derechos humanos. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, casos en la Secretaría de Educación, el caso de una maestra que recurrentemente tenía quejas anteriores por maltratar a las niñas o a los niños en una escuela secundaria. Esa queja estamos pidiendo directamente al órgano interno de control que tome en cuenta los antecedentes anteriores de esta maestra para que exista una sanción efectiva en el caso, porque las familias muchas veces tienen miedo de presentar la queja, o sea, nos llaman y dicen la maestra maltrata a la niña o al niño, le grita, la ofende y no presentan la queja porque les da miedo. No, y sí es importante, si queremos una solución hay que presentar una denuncia, ¿no? En cualquier caso. Así es, Cora, y en ese caso un ejemplo es que en esa escuela secundaria, una maestra tenía miedo de pedir permiso para ausentarse y llegó a dar la clase y se desmayó. Y la directora, en lugar de auxiliarla, la regañó y le dijo, ¿te largas o te estás fingiendo enferma? Y la maestra perdió a su hijo de 2 meses. O sea, ocurren diversas situaciones aquí terribles, en donde hay todas las personas que sientan que su derecho está siendo vulnerado, tienen que acudir a la Comisión Estatal. Los primeros lugares en expedientes de queja ante la CEDH, ¿cuáles son? Son la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y la Secretaría de Educación, por estos ejemplos que acabamos de mencionar. Te doy. Sí. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades ante este incremento de expedientes? En el caso de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública tenemos una relación muy cercana y sí hemos solucionado varios asuntos de forma inmediata y algunos otros que están en integración que se analizan los plazos, se pide un informe a la autoridad una vez que se presenta la queja y valoramos todos los elementos que nos aportan las personas para poder determinar si existe o no una violación a derechos humanos. Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos para despedir este espacio a través de Confidencias, y hoy la doctora Olga Susana Méndez nos está haciendo justamente las confidencias de todo lo que pasa hacia el interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cosas inimaginables, es un mundo de trabajo, pero creo que es responsabilidad de todos y debemos empezar precisamente por ello, por hacernos responsables, tomar responsabilidad, tomar acción, ir, denunciar y hacerlo de la manera correcta, formal y oficialmente, para que, bueno, pues ellos sean este puente de apoyo y puedan canalizarnos hacia dónde nos pueden solucionar cada tema, porque son cantidad increíble de cosas las que pasan aquí en Nuevo León. Vamos a hacer una pausa y regresamos, hay mucho más en estas confidencias. Mil gracias, ya estamos de regreso con más información en estas confidencias. Soy Coranelda González y hoy estamos, pues ya en la recta final de este programa, hablando sobre los derechos humanos de las personas en Nuevo León. Doctora Olga Susana Méndez, como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, le queremos agradecer mucho su intervención, toda la información. Siempre es muy importante, pues, empaparnos, estar enterados. Yo me sorprendí ahorita que me decían, bueno, su equipo de trabajo también, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está abierta a las 24 horas, da atención a todas las personas, también a través de sus redes sociales, de correo electrónico, de su página. En las redes sociales los encuentras como CEDHNL. Así están en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, CEDHNL. Atienden vía telefónica, vía redes, vía correo, vía página, todas las denuncias. Así es, Cora. Los 365 días estamos para trabajar para las personas que tengan cualquier tipo de duda o que sientan que sus derechos están siendo violentados. Que ya mencionamos también, si van sintonizando recién la radio, ojalá nos puedan descargar a través del canal de YouTube o a través de nuestro Facebook Live para que puedan ver toda la información completa y todos los puntos que tocamos durante esta conversación con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me interesaría mucho saber, doctora, o no, a todos, ¿verdad? Nos interesa saber, las autoridades, ¿qué tanta colaboración tienen con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o son omisas en responder? La gran mayoría nos responde, es la verdad, solo en algunas excepciones ha habido que piden un tiempo adicional
o que quisiéramos colaborar de la mejor manera. O sea, la comisión tiene que buscar la forma de solucionar los problemas y para eso tenemos que tener una muy buena relación con las autoridades. Ok. El apoyo, también esto me llama mucho la atención y me interesa compartirlo con el público. Tiene la oportunidad de dar apoyo psicológico y acompañamiento a aquellas personas que así lo requieran ante la comisión. Sí, alguna niña, niño, alguna mujer, cualquier persona que sienta que requiera una atención psicológica, la comisión brinda este apoyo psicológico de forma gratuita y también les da un acompañamiento jurídico en cada caso si es que quieren presentar la denuncia penal o la orientación jurídica. Lo más importante, esto es de forma gratuita y lo más importante es tomar responsabilidad y tomar acción y acercarte a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y por último, doctora, ¿cuáles son los retos que enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos para este 2023? Los retos es, por supuesto, Cora, bajar estos índices. Estamos dando capacitación a elementos policiales en materia de derechos humanos, estamos dando capacitación a maestros y maestras. Estamos buscando mucho la participación de las niñas y los niños en nuestros cursos, porque solo así consideramos en los jóvenes, los y las estudiantes, para que sepan qué son los derechos humanos, la forma de promoverlos, de que nos ayuden en su promoción, el respeto hacia los demás, la inclusión, la no discriminación, para poder hacer un mejor Nuevo León cada día, Cora. Doctora, pues muchas gracias por su tiempo, porque tiene una agenda muy apretada y tiene muchas personas que atender. Gracias por estar con nosotros. Algo con lo que usted se quiera despedir para todos nuestros amigos que están escuchando y viendo en plataformas este espacio. Pues primero agradecer tu espacio, es muy importante para nosotros. Y también hacer un llamado a las personas a buscar y acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las formas que ya señalaste muy bien tú, y también para respetar los derechos de todos y promover los derechos humanos. Muchísimas gracias. Nos encantó tener con este tema de alta relevancia e importancia para todas las personas, conocer un poco más ampliamente sobre los derechos humanos de las personas aquí en Nuevo León. Gracias a mi equipo de producción por hacerlo posible, principalmente gracias a ti por tu atención en este espacio en Confidencias. Soy Coranelda González y me voy a despedir con una frase del Dalai Lama que me encanta, que es: la paz solo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres. Con esto nos vamos. Gracias, que tengan una linda noche y hasta la próxima con más de estas Confidencias.